Antes de comenzar, te invito a suscribirte y a activar las notificaciones del canal en YouTube de tu computadora o smartphone para que estés al tanto de cuando suban nuevos videos. Gracias. El descubrimiento de 70 libros de metal puede ser el hallazgo más grande desde el hallazgo de los rollos del Mar Muerto, pero este descubrimiento ha puesto en situación de alarma a los estudiosos de la historia bíblica. Esta colección de 70 libros diminutos encuadernados con alambres pueden contener alguno de los secretos de los primeros días del cristianismo. Por este motivo, la Iglesia y los máximos organismos religiosos han activado su sistema de alerta. Una antigua colección de 70 libros pequeños, cada uno con 515 páginas de plomo, puede develar algunos de los secretos del cristianismo primitivo. Para los estudiosos de la religión y la historia, es un tesoro incalculable. Ziad al-Saad, director del Departamento de Antigüedades de Jordania, llegó a decir que puede ser el descubrimiento más importante en la historia de la arqueología. Los libros fueron hallados hace 5 años en una cueva situada en una remota parte de Jordania, donde se sabe que los refugiados cristianos huyeron luego de la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Documentos importantes del mismo periodo han sido previamente descubiertos en la zona. Las pruebas metalúrgicas iniciales indican que algunos de los libros se remontarían a alguna fecha cercana al primer siglo después de Cristo. Esta estimación se basa en la forma de corrosión que se presenta, la cual los expertos dicen que es imposible lograr artificialmente. Si esta fecha se verifica, los libros serían los primeros de la era cristiana, anteriores a los escritos de San Pablo. El prospecto, que podría contener historias contemporáneas de los días finales de la vida de Jesús, ha entusiasmado a los estudiosos, aunque siguen tomando el tema con pinzas, debido al hecho que previamente hubo casos de falsificaciones bastante sofisticadas. David Elkington, un británico erudito en historia antigua de las religiones y arqueología, y uno de los pocos en examinar los libros, declaró que bien podría ser el descubrimiento más grande en la historia del cristianismo. Los investigadores están divididos en opiniones en cuanto a su autenticidad. La mayoría de las páginas de estos manuscritos son de metal y del tamaño de una tarjeta de crédito. Los textos están escritos en antiguo hebreo, la gran mayoría de su contenido en una especie de código. El británico David Elkington, académico de arqueología y antigua historia religiosa, es uno de los pocos que ha podido examinar el contenido de este gran hallazgo. Es impresionante pensar que tenemos acceso a los objetos que pueden haber pertenecido a los santos de la iglesia primitiva. Estos manuscritos fueron descubiertos por un beduino de Jordania, pero este se los vendió a un beduino israelí. El gobierno jordano está tratando de repatriar las reliquias, pero por el momento no lo ha conseguido. Como todo el mundo sabe, el libro del Apocalipsis habla de un libro sellado que solo fue abierto por el Mesías. También otros textos antiguos de la época hablan de los libros sellados de la sabiduría y de una tradición secreta dichas por Jesús a sus discípulos más cercanos. Los cristianos están particularmente asociados con la escritura en forma de libro. Sellaron libros como parte de una tradición secreta del cristianismo primitivo. De confirmarse los análisis iniciales, estos libros pueden aportar una nueva luz dramática a nuestra comprensión de un periodo importante de la historia, hasta ahora poco conocidos. Este hallazgo podría acabar con las preocupaciones planteadas por otros estudiosos sobre la verdad de la existencia del Jesús histórico. Pero los misterios que se encuentran en sus ancestrales páginas no son el único acertijo a resolver. Hoy en día sus orígenes también son un enigma. Luego de un descubrimiento por parte de un beduino jordano, el tesoro fue adquirido por un israelí.
quien dijo haberlos contrabandeado fuera de la frontera hacia Israel, donde aún permanecen. De todas formas, el gobierno jordano se encuentra desde los más altos niveles para repatriar y salvaguardar la colección. Philip Davis, profesor emérito de estudios bíblicos en la Universidad de Sheffield, declaró que había evidencia sólida de que los libros tenían un origen cristiano debido a placas que muestran un mapa de la ciudad santa de Jerusalén. Cuando vi eso me quedé estupefacto, dijo. Es claro que se trata de una imagen cristiana. Hay una cruz en el primer plano y detrás de ella lo que sería una tumba de Jesús, un pequeño edificio con una apertura. En otras partes de los libros también se describen murallas y es casi seguro que se refiere a las de Jerusalén. Es una crucifixión que se lleva a cabo fuera de los muros de la ciudad, explicó el profesor. El equipo británico actual encargado del descubrimiento teme que su presente guardián israelí pueda pensar en vender algunos de los libros en el mercado negro o peor, destruirlos. Pero el hombre que tiene los libros lo niega y afirma que han estado en su familia por más de 100 años. La doctora Margaret Barker, expresidente de la Sociedad para el Estudio del Antiguo Testamento, dijo: el libro de las Revelaciones habla sobre los libros sellados que solo eran abiertos por el Mesías. Otros textos del mismo periodo cuentan historias sobre libros sellados conteniendo gran sabiduría y una tradición secreta pasada por Jesús a sus discípulos más cercanos. Para datar estos códices, 20 en total, compuestos por 70 láminas de plomo talladas y encuadernadas por anillas de metal, los expertos los compararon con una muestra de plomo de la antigua Roma desenterrada de excavación, ya datada en Dorset. Así, estos libros que citan a personajes como los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, así como al mismísimo Jesús, podrían ser la referencia escrita más antigua de Jesucristo, del que además contienen un retrato en una de sus páginas. Los escritos sugieren que Cristo no estaba comenzando su propia y nueva religión, sino que se trataba de restaurar una tradición milenaria de la época del rey David, para lo cual promovía el culto en el templo de Salomón. El análisis del lenguaje empleado en los códices ha confirmado que el lenguaje empleado es paleohebreo y los códices están cubiertos de estrellas de 8 puntas, símbolo de la venida del Mesías, y mencionan el nombre de Jesús. Estos textos se refieren a Jesús como un tecton, que se traduce generalmente como carpintero, aunque en sentido amplio también como artesano experto, y podría referirse a la habilidad de producir este tipo de trabajos en metal. El contenido puede ser polémico además porque el Dios al que Jesús adoraba, según estos códices, era masculino y femenino a la vez. El investigador David Elkington, uno de sus mayores estudiosos, asegura que si bien los códices no se oponen a la narrativa establecida, sí ponen mayor énfasis en el templo físico, el de Salomón, en la creencia de la divinidad femenina y en el papel de Cristo en la protección de un linaje de hebreos, en lugar de ser el fundador de su propio movimiento. Otro de los expertos en estos documentos, que fue nominado para el Premio Nobel de la Paz, destaca que Jesús tenía mujeres que participaban en su ministerio y que parece que el cristianismo se basa en lo que hizo Jesús en el templo, un lugar donde muchos judíos creen que Dios realmente residía. Desde el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, una sola e insidiosa pregunta ha estado rondando la imaginación, generando angustia y tal vez terror. Estos textos salidos de tan cerca de la fuente y que a diferencia del Nuevo Testamento, nunca habían sido corregidos ni tocados, podrían arrojar una nueva y significativa luz sobre los orígenes del cristianismo, sobre la llamada iglesia primitiva en Jerusalén y quizás hasta sobre el propio Jesús. Podrían contener algo comprometedor, algo que cuestionarse y quizás hasta refutase las tradiciones establecidas. Sí, por ejemplo, se podía fechar esos rollos como muy anteriores a la era cristiana. Podían comprometer la originalidad y singularidad de Jesús. Podían mostrar que algunas de sus palabras y conceptos no eran enteramente suyas,
sino que provenían de una corriente de pensamiento, enseñanza y tradición ya establecida, y que estaba en el aire. Pero si los rollos datan de la época de Jesús, o poco después, las dificultades podían ser aún mayores. Se los podría utilizar para sostener que el maestro de justicia que figura en ellos era el propio Jesús, y que por lo tanto los contemporáneos no veían a Jesús como un ser divino.